Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y para los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Hoy tengo un vídeo que me hace muchísima ilusión compartir con ustedes, porque vamos a hablar de alguien muy especial. El título lo dice todo: Anne Derzel siempre me acompañará, la actriz que nunca te abandona. Y es que, ¿quién no adora a Anne Derzel? Creo que es una de esas actrices que se meten en el corazón, ¿verdad? Desde su carisma, su talento, hasta su estilo, todo en ella es fascinante. En este vídeo vamos a explorar un poco más a fondo por qué Anne Derzel es, para muchos de nosotros, una presencia constante en nuestras vidas. Vamos a repasar sus papeles más icónicos, a analizar su evolución como actriz, y a ver cómo, de alguna manera, ella nos ha acompañado a lo largo de los años. Y como siempre vamos a charlar como amigos. Así que si son fans de Anne, si quieren conocerla un poco más, o simplemente si les gusta el mundo de las series turcas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos con todo el contenido, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de Anne Derzel. Empecemos por el principio. ¿Cómo conocimos a Anne? Bueno, para muchos la respuesta es obvia, con Aşk Laftan Anlamaz, o como la conocimos en español, Amor a segunda vista. ¡Qué serie, por Dios! Yo recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez. Fue amor a primera vista, literal. Anne interpretando a Hayat era una explosión de energía, de alegría, de autenticidad. Su química con Burak Deniz Ray, por favor, era increíble. Y la historia, aunque con sus altibajos, nos enganchó a todos. Fue una serie que nos hizo reír, llorar y sobre todo, soñar. Fue el punto de partida, el inicio de una relación que para muchos sería duradera. Para aquellos que aún no la conocen, Amor a segunda vista nos presentaba a Hayat, una joven que, tras mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, conoce a Murat, el heredero de la compañía. La serie es un torbellino de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho romance. La Hayat de Anne era una chica con una fuerza arrolladora, una inocencia cautivadora y una determinación inquebrantable. Era una heroína moderna, con la que era fácil empatizar y a la que era imposible no querer. Su relación con Murat, interpretado magistralmente por Burak Deniz, era el epicentro de la serie. La chispa entre ellos era palpable, creando momentos memorables y escenas que se quedaron grabadas en la memoria de los espectadores. Amor a segunda vista no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno, abriendo las puertas al éxito internacional de Anne y consolidando su lugar en el panorama televisivo turco. Fue una serie que nos enseñó que el amor puede surgir de los lugares más inesperados, que la autenticidad siempre triunfa y que, a veces, las segundas oportunidades son las más valiosas. La serie, con su trama fresca y sus personajes carismáticos, fue el trampolín perfecto para la carrera de Anne y nos regaló a una actriz que, desde ese momento, supimos que tenía un futuro brillante. Después de Amor a segunda vista, la carrera de Anne despegó por completo. Empezó a tener cada vez más proyectos, y en cada uno de ellos demostraba su versatilidad. ¿Y qué evolución? La vimos crecer como actriz, perfeccionar su técnica y elegir papeles cada vez más desafiantes. Y eso es algo que me encanta de ella, que no se conforma, que siempre está buscando nuevos retos. Es admirable cómo Anne ha sabido diversificar su trabajo. Tras el éxito de Amor a segunda vista, no se encasilló en un solo tipo de personaje. Optó por explorar diferentes registros, lo que demostró su capacidad para adaptarse y reinventarse. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrar su talento y su compromiso con su profesión. La elección de sus siguientes papeles fue fundamental para su evolución como actriz. No se limitó a repetir fórmulas, sino que buscó desafíos que le permitieran crecer y madurar profesionalmente. Esto se refleja en la forma en que ha construido su carrera, siempre buscando nuevos horizontes y explorando diferentes facetas de su talento. Y aquí es donde entramos en su papel más reconocido y aclamado, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the air. Esta serie, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera. Eda, su personaje, fue un fenómeno.
Con su dulzura, su fuerza, su perseverancia, Eda conquistó a millones de personas en todo el mundo. Ande una vez más demostró su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para hacer que nos enamorar. Amos de su personaje. Love is in the Air fue mucho más que una serie romántica. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se ven obligados a fingir una relación para lograr sus objetivos, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem Bürsin, que interpretó a Serkan, era innegable, creando momentos llenos de tensión, romance y comedia. La serie no solo se destacó por su trama entretenida, sino también por sus personajes bien construidos, sus paisajes impresionantes y su banda sonora pegadiza. Eda, interpretada por Ande, era una joven luchadora, con sueños y aspiraciones. Su determinación y su espíritu indomable la convirtieron en un personaje entrañable para el público. Ande logró transmitir la esencia de Eda a la perfección, mostrando su vulnerabilidad, su fuerza y su capacidad para amar. La conexión entre Eda y Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, era el corazón de la serie. Su relación, llena de altibajos, risas y lágrimas, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. Love is in the Air fue un éxito rotundo, consolidando a Ande como una estrella internacional. La serie fue un fenómeno en redes sociales, generando un gran número de fanáticos en todo el mundo. La serie la catapultó a la fama mundial, y le permitió abrirse camino en nuevos mercados y proyectos. La serie fue un escaparate de la belleza de Estambul, con impresionantes locaciones que se convirtieron en un atractivo para los fanáticos de la serie. En Love is in the Air vimos una Ande más madura, más segura de sí misma. Su química con Kerem Bürsin fue nuevamente espectacular. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Ande a la fama internacional. La vimos en portadas de revistas, en eventos de moda, y en todo el mundo se hablaba de ella. Fue un momento increíble para su carrera, y un orgullo para todos sus fans. Esta etapa de su carrera marcó un punto de inflexión. Ande se convirtió en un referente de estilo y belleza, siendo imagen de importantes marcas y protagonizando portadas de revistas de renombre. Su presencia en eventos internacionales y su activa participación en redes sociales le permitieron conectar con sus fans de una manera más cercana. Fue una época dorada para Ande, llena de éxitos y reconocimientos. Pero no nos olvidemos de su evolución. Si echamos un vistazo a su trayectoria, vemos una clara evolución. De los papeles más ligeros y románticos, Ande ha ido incursionando en roles más complejos, más dramáticos. Y eso, para mí, es señal de una actriz que realmente se preocupa por su oficio, que quiere crecer y demostrar su valía. La evolución de Ande es un reflejo de su dedicación y su búsqueda constante de nuevos desafíos. Ha sabido elegir papeles que le permiten demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes con diferentes matices. Su disposición a asumir riesgos y a explorar nuevos géneros la ha convertido en una actriz completa y respetada. Y hablando de evolución, no podemos olvidar sus proyectos más recientes. Ande siempre ha sabido elegir proyectos que le permitan lucirse. Si por ejemplo pensamos en la serie Bambas Kabiri, la vemos explorar un registro diferente. Aquí Ande interpreta a dos personajes diferentes, una fiscal y una periodista, en una serie que es más un thriller que un romance. Bambas Kabiri representa un paso más en la evolución artística de Ande. La serie nos muestra a una Ande dispuesta a romper esquemas y a desafiarse a sí misma. Interpretar a dos personajes diferentes, con personalidades y características muy distintas, es un reto que Ande aborda con valentía y talento. Esta serie nos ofrece la oportunidad de ver a Ande en un registro completamente diferente, alejándose de los roles románticos y explorando un género más intenso y dramático. Este nuevo proyecto demuestra su deseo de experimentar y de expandir sus horizontes como actriz. Esta es la prueba de que Ande no se estanca, que no se conforma con el éxito que ya tiene. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos horizontes, y eso es algo que admiro mucho en ella. Es una actriz que no tiene miedo a experimentar, a probar cosas nuevas, y eso se refleja en la calidad de su trabajo. Ande siempre ha demostrado su compromiso con su carrera. No se conforma con el éxito y siempre busca nuevos desafíos que le permitan crecer como actriz. Su elección de papeles, su dedicación al trabajo y su constante búsqueda de la excelencia la convierten en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores.
Y hablando de calidad, no podemos dejar de mencionar su trabajo en campañas publicitarias y como embajadora de marcas. Ande es una de las actrices más solicitadas por las marcas, y no es para menos. Tiene una imagen impecable, un estilo envidiable y un carisma que atrae a todos. La vemos en anuncios de moda, de cosméticos, de productos de lujo, y siempre luce espectacular. Su imagen, su elegancia y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura muy solicitada por las marcas más importantes del mundo. Sus campañas publicitarias son siempre impecables, y su estilo personal, que mezcla elegancia y modernidad, la hacen ser un referente de moda para millones de personas. Pero más allá de su trabajo en la pantalla y como modelo, Ande también es una persona con una gran conciencia social. La hemos visto participar en campañas solidarias, apoyar causas benéficas y utilizar su influencia para ayudar a los demás. Y eso, para mí, es algo que la hace aún más admirable. No solo es una actriz talentosa y una mujer con estilo, sino también una persona que se preocupa por el mundo que la rodea. Ande siempre ha demostrado su compromiso con causas sociales importantes, utilizando su imagen y su voz para apoyar iniciativas benéficas y generar conciencia sobre temas relevantes para la sociedad. Su participación en campañas solidarias y su compromiso con el bienestar de los demás son muestra de su gran corazón y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Volviendo al título de este vídeo, Ande Ercel siempre me acompañará. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Ande, de alguna manera, ha estado presente en nuestras vidas durante mucho tiempo. Sus series nos han hecho compañía, sus personajes nos han hecho reír y llorar, y su ejemplo nos inspira. Ande ha logrado conectar con el público de una manera muy especial, convirtiéndose en una compañera en nuestras vidas. Sus personajes, con sus historias y sus emociones, nos han acompañado en momentos de alegría y tristeza, creando un vínculo que trasciende la pantalla. Su ejemplo de perseverancia, trabajo duro y compromiso con causas sociales nos inspira a ser mejores personas. La vemos en la televisión, en el cine, en las redes sociales, y siempre nos transmite buenas vibras. Es una actriz que con su trabajo y su personalidad, nos recuerda que la perseverancia, la pasión y la autenticidad son claves para alcanzar nuestros sueños. Ande, con su talento y su carisma, nos demuestra que es posible alcanzar el éxito sin perder la esencia. Su trabajo nos enseña que la pasión por lo que hacemos y la autenticidad son fundamentales para lograr nuestros sueños. Su ejemplo nos inspira a ser perseverantes y a luchar por lo que queremos. Y ahora, después de este recorrido por la carrera de Ande Ercel, creo que queda claro por qué es una actriz que siempre nos acompañará. Su talento, su carisma, su estilo y su compromiso con causas sociales la convierten en una figura que admiramos y respetamos. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para inspirarnos, es algo que la hace única. Ande es una actriz que ha logrado ganarse el cariño y la admiración del público. Su talento, su belleza y su compromiso con causas sociales la han convertido en una figura querida y respetada. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para inspirar a otros es algo que la hace única e inolvidable. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? En primer lugar, que Ande Ercel es una actriz talentosa y versátil, con una carrera en constante ascenso. En segundo lugar, que es una mujer admirable con una gran conciencia social y un compromiso con el mundo que la rodea. Y en tercer lugar, que Ande Ercel siempre nos acompañará, porque su trabajo, su personalidad y su ejemplo nos inspiran y nos hacen sentir que formamos parte de algo más grande. En resumen, Ande es una actriz talentosa, una mujer admirable y un ejemplo a seguir. Su trabajo nos inspira y su personalidad nos transmite buenas vibras. Siempre estará presente en nuestras vidas, recordándonos la importancia de la perseverancia, la pasión y la autenticidad. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de Ande Ercel, y espero que ustedes también hayan disfrutado este repaso por su trayectoria. Si es así, déjenme un comentario. ¿Cuál es su serie favorita de Ande? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Me encantaría leer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no duden en dejar sus comentarios. Compartan conmigo sus series y personajes favoritos de Ande. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí y para seguir creciendo esta comunidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.